Bueno, la idea que empezamos empecé con esta temática ya hace unos años. En principio eran presenciales y después la fui cambiando y demás, pero ahora después de la pandemia la empecé a hacer toda virtual porque era lo más interesante y tiene una llegada distinta que si alguien tiene que hacerlo presencial, ¿no? Porque Claro. es distinto. Ya hace unos años empezaba a notar que yo empecé a trabajar en la facultad, en la Universidad FASTA, acá donde yo egresé, que empecé a trabajar y veía que sí, había un NetAdmin, un administrador como había antes y demás, que después le fueron cambiando los nombres, que no deja de ser lo mismo. Pero yo decía, che, pará, pero acá nos estamos perdiendo un montón de cosas. Tenemos, no sé si has usado Pablo, están usando, creo, no me acuerdo si me habías dicho, eh, un Nagios que permite analizar la disponibilidad de los servicios, ver si cuánto uptime están, cuánto no, que te avisa si se cayó Ujú. un servicio y demás, un SSH y demás. Pero bueno, yo bueno, pero pará, acá necesitamos algo más, porque ahí estamos viendo si está disponible el servicio o no, pero el Claro, tema es qué está pasando adentro como comportamiento, ¿no? De todo el flujo de datos y lo que está pasando no solamente en la red interna, sino verlo a nivel todo el ecosistema, digo yo, ¿no? Que sería, por ejemplo, si uno tiene la parte de física, lógica, en diferentes cloud, en las máquinas, los usuarios finales, en las instancias, los servidores, o sea, englobarlo. ujú, Entonces, viendo el panorama que algo esté analizando, toda esa info que está no la info privada, ¿no? Pero todo lo que está pasando ahí, que pueda llegar a correlacionar, che, mirá, me parece que acá está haciendo un ataque de fuerza bruta o alguien está intentando hacer inyección de tal técnica. Bueno, ujú. que haga algo, actúe o nos avise para investigarlo. Y eso es totalmente, creo, importante porque en muchos casos que vi o llegan de que llegó un ransomware a la empresa, cifró los datos y estamos todos como locos tratando de recuperar los Claro. datos, que no sabemos si hicimos el rescate y probamos los restore de los backups y que te funcione en el momento. Creo que esos momentos son terribles a nivel de nerviosismo y psicológico de las personas que están en IT porque es un evento totalmente desastroso. Sí, Eh, sí, te saca de todo control, digamos. sí, sí, y aún que está bueno tener un plan, pero si uno no lo testea en el No lo probás tiempo, cada tanto. es complicado, ¿no? Y a Sí, veces he visto que están los planes, pero no se testea una vez al mes, pues bueno, pues como decís vos, en el día a día a veces se pasan las cosas. y Y, sí, y es complicado. Y bueno, cuando llega un momento así feo, eh, uf, es como que estás presionado de que el negocio no está trabajando porque está todo parado y el otro lado te dice qué está pasando y uno tratando sí, de revivir algo que ojalá reviva y a veces, muchas veces sale a flote, pero bueno, en el medio hay un tiempo a veces he visto empresas 2 o 3 días sin facturar un e-commerce y eso es claro. plata tirada. Sí, sí, un montón. Bueno, y además de los datos perdidos, ¿no? Porque uno solamente recupera un backup y a veces no es el último que uno puede llegar a tener. Bueno, son cosas que pasan. Entonces empecé a tomar, che, acá está pasando algo, necesitamos algo. En su momento había herramientas pagas y demás, y después todo con el mundo open source, el Linux y el Ubuntu empezó a tomar forma de que la comunidad empezó a generar cosas de herramientas integradas, y ahí donde entró una parte de una herramienta esta que vamos a ver que es Wasu, pero bueno, específicamente qué nos puede dar en casos prácticos, y después de ahí uno puede hacer lo que quiera, pero lo importante es, bueno, por lo menos saber que está la idea, que se puede implementar y planificarlo si es que se puede en un futuro para saber que existe por lo menos. Ya con eso ya es Ujú. totalmente importante. Eh, y el problema ahora que veo, que sigo viendo actualmente, si me decís de empresas muy grandes, así que tienen equipos de seguridad, sí, tienen monitoreos de análisis de seguridad y demás, bueno, pero son empresas gigantes que tienen Ujú. equipos y demás. Pero ¿qué pasa para startups? ¿Qué pasa para las empresas más chicas que están digitalizadas ahora después de la pandemia? Y, y las empresas que te ayudan a digitalizar, obviamente la seguridad generalmente nunca está. Y cuando tenés que tratar de mejorar la seguridad es que casi hay poco o nada, y tenés que empezar a ver por dónde nivelar el nivel de seguridad. Ujú. Entonces dije, bueno, tenemos el problema que las empresas no tienen la información de que existen herramientas que pagas o no, no importa, pero existen herramientas
pero no tienen información para anticiparte. Yo no puedo creer que como empresa hasta el día de hoy, sí, te puede pasar que te meta un ransomware, pero a veces cuando ves el por qué, decís, bueno, pero esto era tan simple como enseñarle al usuario un poco de capacitación, muy simple, y te atajás un poco, ¿entendés? Achicás, no digo el 100%, pero lo vas achicando al riesgo. Tal Eh, cual. pero bueno, pero las empresas capaz, obviamente, no la, vos empezás a hablar y no, ay, no sabía que eso existía, o no sabía que esto podía pasar. Entonces yo creo que viendo los problemas, viendo por qué vectores de ataque te pueden llegar, ya tenés un panorama general, sin caer en lo técnico, porque no es necesario lo técnico, porque lo más importante es tomar las decisiones y por lo técnico se hará y listo. Eh, entonces lo importante que yo estaba generando es, ok, además de tener un monitoreo, para actuar proactivamente, por abajo, empezar a hablar esto que yo te comentaba de la estrategia de seguridad, ¿no? De ciberseguridad, que es, ok, como decías vos, implementamos segundo factor del VPN, empezamos a hacer algunas cositas, bueno, pero estás moviendo la rueda, estás empezando a empujar, a mejorar diferentes puntos, por lo menos los más críticos al principio, obviamente, y con el día a día vas diciendo, mira, tenemos que hacer esto, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero Ujú. es importante hacer un camino que decís, bueno, estoy acá, bueno, y bueno, ¿cómo hacemos para ir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá? Y bueno, el día de mañana vamos a estar a aquel lado. Bueno, pero el día de mañana, en el medio Sí, vamos sí. a pequeños proyectos para poder, más que nada, atar. Y también algo importante, ¿no? Depende del tipo de empresa. ¿Por qué? Porque las estrategias, hay una general, que son generales, pero después, dependiendo del tipo, si es una empresa de desarrollo, si es una empresa fintech, si es una empresa de salud, de energía, cada una tiene sus, o sea, es una general, pero después tiene sus patas de, por ejemplo, una de desarrollo tendrá un poco más de partes de estrategia, lo que es dentro del desarrollo, cómo editar las aplicaciones, mejores códigos seguros y demás, y a unos análisis que se pueden hacer ahí para atajar el problema antes que vaya a producción o al producto final. Pero no es lo mismo para una empresa de energía o de salud que ya tienen otro tipo de dispositivo, que hay que encargarse ahí un poco más de los dispositivos IoT, que serían los chiquititos que te están tomando los Ujú. datos de salud o están tomando, controlando lo que es la energía y demás, que ahora está todo electrónico. Bueno, ahí hay que atajarlo un poco más porque ahí es otro problema gigante que eso ya involucra, si te pones a pensar, lo que es energía y salud y lo que es todos los servicios básicos, más que nada para un país, ya ahí involucra ya el día de mañana o actualmente mucho, hemos visto, ¿no? Ataques sobre Internet a diferentes países, haciendo shutdown de los sistemas eléctricos, Ujú. de una ciudad, y eso es terrible, ¿no? Porque afectan no solamente a una empresa, afecta a un país, a ciudadanos, y eso es, creo que lo peor que vamos a ver de ahora en más, porque no creo que, o sea, se hacen guerras con armas, pero ya eso va a quedar, o ya quedó medio obsoleto, Y creo. además es caro, ¿no? Esto va a ser más barato. Es más barato, sí, sí, sí. Y además el impacto es muchísimo peor, porque imagínate dejar Ujú. sin energía, electricidad a una ciudad, o varias ciudades, o un país ya sería una locura. eh, a las personas, ¿no? Imagínate una semana. No, no, No lo claro. podías imaginar, ¿no? Porque estamos dependientes de esto, ese es el tema. Sí, Imagínate sin celular, sin nada, y decís, upa, las antenas sí, celulares sí, sí. tienen batería, pero te dura 24 horas. Y después de ahí, ¿qué hacemos? Claro. Y ahí donde decís, qué lindo, ¿no? Lo que más me interesó, encontré este año un reporte de IBM que analizó de este 2024 las ciberamenazas Ujú. que se ven en un estudio que hicieron de medianas y grandes empresas. Y mirá qué interesante, de lo que es el costo, el costo que le lleva en Ujú. millones en el año, ¿no? Es el costo Ujú. por incidencia de un año entero. Después uno lo puede dividir por meses y ahí tenés mensual, pero en dólares, más que Claro. nada. Eso está hecho por IBM. Y después abajo es la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia que eso aparece. Y si podemos saber ahí, a ver si yo no tapo nada, fíjate que lo que es phishing está bastante alto, 4,8 millones de dólares en Claro. pérdidas en todo el año. Lo que les cuesta a las empresas en datos
en que un ataque de esos se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque le robaron datos de los empleados, de los CEO, de diferentes datos confidenciales, o a través de un phishing. Es un vector de entrada para un ransomware, que ahí Sí, lo que sí, estamos hablando. Lo mismo lo que es robo de credenciales, que después esos se venden en la dark web, capaz $10 las credenciales de claro. usuarios. Aparecen en. Tengo un cliente que está utilizando un servicio más Sock Radar, que está bueno porque analiza el dominio de la empresa o el dominio que vos le digas, que vos sos dueño, porque tenés que verificarlo, y analiza las cuentas, si hay ventas en la dark web de ese dominio, de cuentas de usuario y demás, y es muy loco que eh, detecta qué tan fácil, ¿no? Es dispositivos infectados, con lo cual ahí le roban las credenciales de los usuarios, y de ahí se venden en la dark web. Y después te dice, mira, se está vendiendo a $10. Es muy loco, ¿no? Porque después tenés que ir corriendo al usuario a concientizarlo y decirle, che, cambié las credenciales, hacer todo esto. Pero bueno, después tenés que desinfectar el dispositivo, tenés que hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque por un solo tipo de ataque te hizo un montón de problemas atrás en la empresa. Y después está como bastante Mm. medio como tercero, Mm. el ataque, no sé si lo has visto, a lo que es esto Business Email Compromise, que es, se meten, empiezan, investigan una empresa, ¿no? Que quieren atacar. Ujú. Buscan información en redes sociales de los empleados, los CEO, y bueno, y se meten en la comunicación o tratan de mandar tipo phishing, de decirle, por ejemplo, por ejemplo, me ha tocado una vez, un par de veces, de que, che, Leandro, mirá, la contadora recibió un mail del CEO de la empresa de que necesitaba, bueno, que eran los datos había que pagarle a este tipo de proveedor en forma urgente, y los datos de la transferencia. Y bueno, y por Claro. confianza, ¿por qué? Porque el mail parecía igual, lo escribía supuestamente el jefe, no verificó la contadora esto, y bueno, viste cómo pasa todo con la vorágine del día, te llega capaz a última hora, estás apurado, entonces agarra la chica que me mandó encima el screen de la transferencia hecha internacionalmente, imagínate, era muy raro, porque era de Bolivia una transferencia a, ¿cómo era? Inglaterra. Eh, si vos te pones a pensar, decís, pará, yo soy una empresa de Bolivia y siempre le vendo a Latinoamérica, es raro que una ¿Qué transferencia. tiene que ver? Claro. Claro, claro, pues bueno, en la vorágine nadie se dio cuenta, pasó por alto, pero eso llegó un mail texto plano, o sea, era captar muy ingeniería social, captar lo que es la confianza de ese usuario, porque ya lo investigaron, ya tomaron el tiempo a ver cuándo es a fin de mes, última hora y qué sé yo. Y bueno, el tema es que esa plata se perdió, porque olvídate que lo pueda recuperar, porque esa Claro. cuenta allá en Inglaterra era una cuenta de sabe de quién, y ya a escalar a nivel. Una cosa es actuar en forma, como sería, no fiscal, más judicial en un país es una cosa, pero allá internacional ya es distinto, ya es medio complicado manejarlo. Tal Entonces, cual. ese tipo de ataques se está viendo un montón, que se mandan haciéndose creer de que por confianza es el dueño o es el ex jefe o qué sé yo. Bueno, desviar fondos o cambiar los datos de cuenta sin que la verifiquen. Entonces ahí te meten en otro tema, ¿no? Ahí terminamos también la concientización de usuario, de decir, che, bueno, a ver, verifiquen los datos, verifiquen los mails, tienen que empezar a explicarle cómo ver los emails, a ver si están bien armados, porque a veces hay detalles muy chiquititos, pero a veces el usuario final es imposible que lo vea. Pero siempre en esos casos puntuales, siempre se recomienda, no sé si en el caso usted ha pasado, pero eh, que verifiquen tipo múltiple factor de autenticación, sería verificar, Claro. hacer una llamada por teléfono al jefe, che, este mail que me mandaste vos, ¿esto es real o no? Lo hacemos o no. Entonces, para Sí. verificar físicamente de que no por un correo electrónico eso te llegue, ¿no? Eso es bastante. Ese tipo de ataque a ustedes no les pasó, ¿no? Por suerte. No, 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 no. De ese tipo no. Sí, viste, cada tanto te llegan cosas que ya ni, que uno, viste, que ya no atiende, por ejemplo, el teléfono de número desconocido. Bueno, te llegan mails así de esos desconocidos de, no sé, de un estudio de abogado que dice que nosotros nos tenemos que poner al día con la vez pasada era con ¿cómo es? Un sindicato de sistemas, por ejemplo. No, encima tan de moda, ¿no, muchachos? No sé si era así. Y después busqué y estaba lleno, digamos. O sea, no.
estaba lleno de como de denuncias en la web de ese mail que caía por todas las empresas, que en el sindicato aparentemente existe. Sí, seguramente. No se sabe si los mails los envía el sindicato o no, pero encima después, hablando con un abogado, le habían sacado la personería jurídica al sindicato ese, con lo cual, viste, era todo demasiado raro. Ya no sabía si era el sindicato en sí o no, pero igual era raro también porque el mail te llegaba como con un link para hacer clic y Claro, era esos, esos links muy sospechosos. claro, ahí donde uno tiene que tomar la atención, a mí me ha llegado personalmente, o usted tiene una deuda, o tiene que pagar Claro, esta patente, o este impuesto, pero así como cuando ya la alerta es algo medio urgente así, sí, sí, que sí. empezar a Y sospechar. apelan a eso, ¿no? La desesperación de, me van a, no sé, me van a hacer una causa judicial, digamos. Claro, sí, o te van penalmente a hacer algo, bueno, sí, es bastante complicado. Eh, y después hay mucho, si ves por acá, no vamos a hablar de todo, sino más importante, lo que es malware, lo que es malicioso insider, ingeniería social, que va también pegado del phishing. Eh, Ujú, Mira, la explotación zero day, que son vulnerabilidades que, como sabés, que, ok, no la tiene el vendor y están ahí en el black market y las venden y explotan, y hasta que la actualiza hay un ventana de tiempo hasta que, bueno, eso se soluciona. Pero bueno, siempre es como que una carrera, ¿no? Es así. claro. Después está un poquito más abajo diferentes tipos de errores de configuraciones de cloud, acceso Ujú, y demás, pero bueno, igual es alto el tema de, como quien dice, el costo anual que se ven en las empresas que están, como quien dice, perdiendo de acuerdo a estos problemas. Ahora, si lo ves de qué sería lo más frecuente que pasa en esa oferta, fíjate que es el phishing, creo que estamos el viendo phishing. personalmente o a nivel empresa, que se roban las credenciales y después van bajando, que es la configuración actualmente de los cloud, Ujú. amenazas contra o tratar de convencer al otro de que haga algo. Así que es algo re interesante. Dije, bueno, tomemos esto como ejemplo para decir, bueno, ¿dónde estamos parados actualmente a nivel así 2024, de acuerdo Ujú. a algo que se hizo de investigación, que está bueno para partir de ahí y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo? A ver cuál es el que más me puede pegar y empezar a tapar un poco ahí, si por lo menos para saber que esta es. Así que las principales amenazas ya sabemos, lo primero es el phishing, ransomware, el compromiso de esas cuentas que estábamos hablando. Algo que también está todo de la mano es los ataques externos e internos. Los externos es lo que la auditoría que estuvimos haciendo Ujú. Pablo, y demás. Pero bueno, uno expuesto ahí en internet a las 24 horas ahí esperando que le golpeen la puerta. Y los internos a veces son los más complicados a veces no sé si detectar, porque uno tiene un monitoreo, lo detectás a veces, pero el tema es que ahí perdés confianza porque es alguien que está trabajando adentro, Claro. que por alguna razón de, no sé, desconfianza o de Sí, de enojo, descontento, lo que sea. contento por plata, por lo que sea, por lo que sea, eh, aprovecha sus privilegios, que eso es lo peor, ¿no? Para atacar a la empresa y hacer cosas o darle esas credenciales a otro para que el otro, ¿entendés? Se meta. Eso se ha visto en algunas partes que a veces en bancos, no específicamente las personas que están trabajando dentro del banco lo hicieron el ataque, sino que es como el puente para que alguien ingrese y él haga lo que necesite. Claro. Entonces es como que queda La pegado. VPN, digamos. Claro, es como que queda pegado, pero no, y de última soy víctima que me agarraron a mí, Claro. pero Jugaron las credenciales. a veces ha pasado que había complicidad entre la parte de Sí, adentro sí. y alguien de afuera porque no, era imposible. Después, yo estoy tapando parte. Bueno, robo de credenciales, explotación de vulnerabilidades y fortificación, bueno, que sería esa falta de a veces en la nube te venden todo, que está todo joya para andar y salís andando a los 2 minutos. Pero bueno, no hay que descuidarse que después de andar en los 2 minutos hay que empezar a hacer ajustes para que todo funcione un poco más correcto. Y está bueno porque hay Amazon como AWS, como Azure, tienen igual partes de servicios de seguridad, con lo cual también ayudan a detectar cosas y configuraciones que no dejan de monitorear también lo que está pasando, ¿no? Eso es Claro. importante. Eh, entonces,
los objetivos que, que uno tendría que plantearse, que sería como la continuación de este plan de seguridad que había compartido, era, ok, identificar esto que estamos viendo, las amenazas que me pueden impactar y empezar a ver, bueno, a ver qué existe en la comunidad o en el mercado que uno puede llegar a implementar el día de mañana para empezar a protegerme un poquito más o en qué nivel estoy para decir, bueno, a ver, implementé esto de esta tecnología, a ver qué me falta. Bueno, si uno no tiene un camino, a veces uno se pierde. Entonces, la idea es tener eh, una estrategia de ciberseguridad que podamos diseñar y después además de eso, apoyarlo con un monitoreo continuo. Entonces ahí uno está un poquito más tranquilo en el sentido que si está pasando algo que ya sé que me falta mejorar, pero estoy monitoreando todo el ecosistema. ¿Entendés? Entonces, cualquier cosa que esté pasando me va a alertar y uno investiga. Y mientras tanto, en el tiempo, uno va pasando de paso en paso para mejorar lo que es la seguridad de la empresa o de lo que uno quiera hacer, ¿no? Así que me pareció interesante saber dónde estamos parados a Ujú. nivel global para después desglosarlo y ir un poquito más avanzando. Y lo importante de esta detección que yo vi proactiva es que te da mucha ventaja, eh, porque a una herramienta vos le podés decir analizar, como decís vos, chequeate los logs, analizá, correlacioná, a ver qué está pasando ahí. A veces el sistema tiene que relacionar diferentes dispositivos o diferentes capas de la aplicación y los logs para detectar un ataque, un posible ataque que estés suscitando. O sea, si la herramienta te notifica, cualquier herramienta que está monitoreando actualmente, es porque está pasando algo. Eh, la otra vez puede pasar también que sea un falso positivo. Me pasó la semana pasada que este sistema estaba, que vamos a ver hace un ratito, que ya lo conocí creo, detectando un ataque de fuerza bruta, ¿no? Y eran 2000 eventos por minuto. Y digo, qué bárbaro, alguien se metió adentro. Y dije, no. Analizando después los logs y demás, sí, me alertó, pero después cuando empecé a ver qué estaba pasando, porque uno tiene el alerta, después vas bajando a los Ujú. logs, eh, era un desarrollador sin querer había actualizado algo de una aplicación y se olvidó de cambiar la clave de la base de datos por la que tenía que tener. Entonces, el proceso quedó lupeando, intentando conectarse forever, entonces eso generó una alerta, un quilombo, generó un montón de logs, pero lo bueno es que, ok, en ese caso lo detectamos que era un problema de desarrollo de una compresión, pero lo bueno es que decíamos, bueno, está funcionando bien porque, ok, es un falso Se positivo. detectó algo, digamos. Bueno, estamos ahí. Ahora, después, cuando empezamos a ver el ataque de SSH de fuerza bruta, porque alguien se descuidó y abrió un SSH, porque se levantan servidores y sin querer levantan por defecto todo, aunque uno le diga tener cuidado, hay un momento que una vez que la máquina está en internet, listo, esa IP está pública y ya le empiezan a pegar. Eh, Claro, esta herramienta le puedes decir, por ejemplo, si te viene un ataque de esa instancia, de cuál sea la tecnología, lo que pasa es reaccionar, hacer una active response que sería, ok, puedo bloquear la IP, automáticamente lo hace solo el sistema por 2 horas. Bloqueas la IP claro. del origen y entonces como que te quita un poco de responsabilidad y tranquilidad también te da de, ok, hay alguien que está chusmeando de que si pasa algo, que hay alguien que intentar hacer algo, ok, lo bloqueas por 2 horas, después vemos si le agrandamos el tiempo del bloqueo o investigamos de dónde viene la IP, que seguramente sea de Rusia, China, algún lado de esos. Y creo que eso es importante y proteger eh, todo, no solamente, yo decía la otra vez, no solamente las instancias servidores o el cloud, sino también las máquinas de los usuarios o de los colaboradores que están trabajando en las empresas se pueden instalar los agentes de estos sistemas. ¿Por qué? Porque no es que están analizando la actividad del usuario, están analizando los logs, nada más de la máquina. Pero si en alguno de los colaboradores que está trabajando remotamente por VPN, que vos no podés controlar físicamente dónde estás, porque una cosa es controlarlo, viste, dentro de una oficina, vos podés Claro. controlar el Wi-Fi, podés controlar el Wi-Fi, vos tenés un control de contenido, pero cuando están desde su casa, desde el café, es como que se te va de las manos, o sea, no sabes Sí, cómo. sí. Entonces, y encima esa computadora tiene acceso a credenciales o acceso a la empresa por el cloud, por diferentes medios, como que, upa, che, mirá si por la VPN se infecta una notebook y se te mete el ransomware por ahí. Bueno, se pueden instalar estos agentes ahí, con lo cual
te da como una visibilidad de decir, bueno, tengo los servidores por acá, los usuarios por acá, los developers por acá, y podés ver, bueno, por dónde viene la bola si te viene y te explota. O si a alguien se le instaló un malware, se va a ver actividad sospechosa, porque generalmente la máquina tiene, o los logs tienen un flujo del día a día Ujú. de la máquina, o los servidores. Pero bueno, cuando ves una actividad sospechosa es que algo está generando ruido. Y cuando genera ruido es porque algo no está bien o hay algo muy raro. Pero bueno, eso hay que. No le ha pasado, ¿no? Trabajando remotamente que tengan un lío, un problema. Hasta ahora que nos hemos dado cuenta, no. Perfecto. Nos Bueno, hayamos dado eso, cuenta, eso es digamos, bueno. no. Sí. O malo, si no nos dimos cuenta Bueno, que está depende. pasando. No sé cómo está pasando, pero bueno, está bueno que. No, si hubiese pasado algo malo, yo te hubiese enterado. Pero bueno, Claro. pero bueno, por lo menos. Sí, pero era un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, en su momento. En realidad, bueno, sabes si ya está, lo tenés adentro el bicho y te están esperando a agarrar en algún momento, digamos. Porque supongo que los tipos también, cuando se meten, deben mirar un poco, analizar qué tipo de información tenés, qué es lo que pueden sacar, porque no creo que a todo el mundo le pidan lo mismo, digamos. No, Entonces, no, y a veces son muy ataques dirigidos, o en realidad no son, atrás muchas veces no son personas, son sistemas. Y ahora claro, con la inteligencia artificial se está yendo bastante de las manos. ¿Por qué? Porque como uno usa la inteligencia artificial para resolver problemas, lo están usando para desarrollar malware. O sea, la claro, misma IA tiene la posibilidad de generar malware, con lo cual imagínate que uno le puede dictar qué quiere que haga ese malware, claro, y la IA lo hace. Con lo cual ahí es como que le das después inteligencia a ese malware como decís vos, que te- esperar a ver qué actividad esta máquina, y por ahí ve que vos entras a los bancos y bueno, va por ahí, y por ahí ve ujú, que entras a los cloud y bueno, va por ahí, o sea, o está esperando el momento justo de que justo ese malware es para minar criptomoneda y no le interesa que vos te enteres que está infectado. Está minando, está usando tu proceso de cómputo de tu computadora o de la instancia del servidor para generar bitcoins, y a claro. vos te genera un montón de costos, porque me pasó ya un par de años, cuando estaba medio furor esto de la minería de bitcoins, había cosas loquísimas de, vos podías inyectar un JavaScript en los browsers, en las aplicaciones, o sea, la podías infectar, entonces yo encuentro una vulnerabilidad en una aplicación, la infectás con este JavaScript y lo que hace es que en los usuarios que utilicen el sistema, este JavaScript genere y utiliza el mismo browser del usuario para minar criptomonedas. Ese periodo de tiempo chiquitito lo utiliza. Qué Eh, bárbaro. no sé si te acordás, usaste el SETI hace muchos años para analizar De bien. ti. El SETI, ¿no era cómo se llamaba? SETI Home, ¿cómo era? Para analizar datos, si existe posibilidad de vida afuera del planeta, te daban un paquetito de datos y la máquina, eso era viejísimo. La máquina cuando estaba en pantalla standby en Windows, ahí analizaba todo. Ah, Analizaba si había sonidos o vida extraterrestre, se puede decir, del como planeta. que hacías un cloud de procesamiento, digamos. Exactamente con las máquinas que, bueno, ahí era conscientemente que vos lo bajabas con instaladas, Claro, pero ahora es como que es todo así, venga, venga que lo estamos usando. qué Eh, bárbaro. pero bueno, no sé si lo ha usado, capaz es muy viejo. No, 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 no lo recuerdo. Eh, viejísimo. Bien. Bueno, la idea es, esto es de un sistema de monitoreo. Lo interesante que es detección y respuesta, como te decía, que nos permite actuar proactivamente, ya salvo por las notificaciones que sepamos para investigar o directamente que actúe, borrando un usuario, borrando una cuenta, bloqueando una IP, haciendo lo que uno haga. A veces uno le puede decir, me pasa este evento, bueno, ejecuta este script. Y ese script lo puedes hacer en Bash, en Python, lo que sea. Y lo interesante de eso es que de ahí te da la posibilidad de, por ejemplo, yo tenía el sistema Wasu en AWS, en Amazon, y podía desde Wasu comunicarme con el Web Application Firewall, que es un servicio de AWS, que es para bloquear contenido de inyección de lo que es CrossSite Script y demás en las páginas. Pero me da la posibilidad, que es un firewall, me da la posibilidad de hablarle por API con este bash, o no, en Python, a ver, bash Python ahí nomás. Entonces vos le decías, bueno, a ver, imagínate, vos de una instancia de cualquier lado le decías al Amazon, che, bloqueame esta IP de este flaco por 2 horas, listo.
lo mandaba, Bueno, listo. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque como tenés una API de otro lado, podías comunicarte eso es lo que vi que estaba copado, que no solamente te quedas en ese sistema, sino que puedes integrarte y armar como un robotito de que todos los sistemas se hablan para proteger todo uno. Y eso estaba muy bueno, muy lindo. Ah, me habías dicho que habían usado ustedes Wazoo, o habían intentado usar o algo. sí, lo tenemos instalado. Bien. Ah, ¿funciona? ¿Están usando para algo? Y lo estábamos usando para ver un poco las vulnerabilidades de la máquina, viste que te analiza y te dice el score de cada máquina, Sí. tenemos el agente instalado en cada una Bien, perfecto. y vemos si hay algo que sale de la... O sea, en realidad cualquier máquina te dice que es un desastre, ¿no? No, bueno, sí, Eh, bueno, ahí hay que, como decía, bueno, hay que tomar con pinzas. Sí, te chequea el SIS y demás, pues lo chequea con un estándar, pero cuando vos aplicás verdaderamente, vos puedes hacer un hardening de estos servicios o de esas computadoras, pero es imposible estar al 100%. Tiene que tener un porcentaje, un umbral de decir, bueno, hasta el 60, el 80. Es complicado llegar al 70, te digo. Porque claro, todo lo que te dice que tenés que aplicar, directamente no podés usar la máquina. sí, Eh, tal cual, porque te dice cerrar el Apache, y bueno, pero yo tengo que mi aplicación usar el Apache. O sea, es como que claro, tenés que negociar con el mismo estándar. Y sí, eso me pasa un montón de veces sí, te da 37, 40, 47 como mucho, y decís esto es un desastre. Podés tapar algunas cositas porque te da las recomendaciones ahí, pero después decís no, pero hay cosas que no las uso, hay cosas que son de esta distribución, hay cosas que las tengo que usar, y si hay cosas que sí la toco, capaz que no sé si funciona algo, claro. y es re complicado. La versión del Wazoo que tenés es de hace unos No me años. acuerdo. La bajé hace poco Ah, y la nueva, metí en una máquina virtual más de Proxmox, viste que te da la imagen directamente, el logo, es la mejor. y nada, la metí ahí y anda, la verdad que... Sí, sí, sí. hasta creo que no sé cuánta gente le mentiste, pero sí, 20, 30 gente tiene que andar perfecto. Mientras te aguante el storage para guardar los logs, va. Sí, sí, no, y si no le daremos un poquito más, pero sí. Sí, sí, tiene sus No, cosas. a la gente sí vamos a tener más instalado, vamos a tener como 40 o 50. Ah, buenísimo. Ah, bueno, se la banca joya. Le mandaste una linda máquina entonces ahí. Sí, 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 le mandé. Pero Ahí, bueno, de todos esos servicios que tiene Wazoo, ¿han usado todos estos? ¿O solamente probaste esto? Solamente, bueno, llegar a ver qué configuraciones no, erróneas. sí, solo eso. Después vi que, no sé, que tenía el tema de análisis de logs, vi que, no sé, del MikroTik lo tenía que conectar al Wazoo, pero nunca lo hice. Bueno, MikroTik y sus O- cosas, porque no es que tenés el agente, el MikroTik, le podés decir que, viste el syslog, que es el envío del log típico de Linux, que es por red. Eh, Ujú, y recuerdo que porque atrás del todo lo básico es el 1sec, que es un syslog, que es el syslog común de log de Linux. claro, Entonces le podés abrir el puerto, entonces de dispositivos muy así rudimentarios que solamente te dejan reenviar el syslog así plano por el puerto del syslog por red, le das la IP del Wazoo, el puerto, y se lo mandás. Y del otro lado lo recibe este. claro, Por ahí hay que generar algunas reglas para decir, bueno, esto es de MikroTik, pero después funciona normal. Sí, pues no tenés sí, posibilidad de instalar ninguna gente ahí porque es re duro. Es muy claro. son imposible. ¿Lo has podido integrar con ¿Y diferentes providers o no? el Wazoo? Sí, con Amazon, por ejemplo. No, 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 con Amazon no, no. El Amazon que teníamos no lo estamos usando, Ah, listo, cierto. No estaba usando así mucho. que hasta te diría que la vez pasada bajé el IPsec que tenía con Amazon, pues la verdad tenerlo levantado cuando no lo usamos es una Ah, posibilidad de entrar en el pedo, entonces lo bajamos. sí, además que puede generar costos, ¿viste? Es un tema. Sí. No, y Este, después lo importante es que ahí puedes aprovechar ya que lo tenés. eh, La integridad de archivos, no sé si la tenés configurada, creo que viene por defecto. Está muy bueno para saber qué se borra, qué no se borra, qué cambia, qué no cambia, porque ahí uno puede detectar algunas cositas. ah, Y después lo que es respuesta anti-incidente, sí, ahí no viene por defecto, hay que configurar lo que son los active response, que es cuando detecto un tipo de ataque de un tipo de rules, ahí lo que se hace es, bueno, hacemos algo. Ese hacer algo es lo que te decía de bloquear una IP, un usuario o restartear el dispositivo o la gente para bloquear el ataque.
eh, o ejecutar un script específico. Pero bueno, ahí como es muy customizado para dependiendo de cada uno, eso va. Después lo que tiene copado que se puede hacer es integración. Bueno, con Amazon tienen diferentes servicios, con lo cual se te meten ahí, o vos le decís de estos buckets, traen, leete los logs. De Google también tiene Azure y el que estaba bueno, bueno, tiene para agregar lo de Docker. Y a veces Ah, en otro cliente lo que hice fue que se necesitaba, ¿no? Por lo que es la auditoría que estaban haciendo SOC 2. Era, eh, necesitaban, si les preguntaban si había evidencia de que se escaneaban los archivos o archivos que subían de la aplicación y más. Bueno, viste, en Linux vos tenés el clan AB y ya está, no es que haya algo que se puede infectar o vos lo tenés que ejecutar a mano y demás. Entonces acá lo que había, se puede integrar el Wazoo con Virus Total por API. sí, Entonces está bueno, porque vos le das la API ID de Virus Total, el chabón vos le decís, bueno, a ver, estos directorios, estos tipos de archivos, fíjate, y lo hace. Está copado, porque bueno, no es para analizar todo, porque la API tiene sus límite. límites, y si no tenés que, bueno, pagar un poco más, nada más. ¿Y lo que es notificaciones y alertas, lo han usado esa parte? No, ¿No? no, 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 eso Ah, no. bueno. Está Tenemos que copado. ir ahí pendiente esa parte y después, bueno, sí, queríamos hacer lo de, ¿cómo es? Sí, lo de los logs y el monitoreo de alertas. No, no sé, el monitoreo de integridad de archivos, ¿qué es? O sea, analiza los archivos que están en los dispositivos o en el... En cada gente, viste que Ujú. tiene la misma configuración que tiene, por defecto está analizando, por ejemplo, en Linux está analizando el barra etc, que son las configuraciones, y cuatro o cinco directorios más por defecto, vos le puedes agregar más. Entonces es como que está mirando eso. Si hay una actualización de un paquete o de un archivito que cambia el checksum, lo que hace es, lo notifica, te dice cambio de integridad de este archivo al otro y te alerta. Ah, Ahí está bueno porque si hay alguien que se mandó una cagada y borró todo un directorio y justo está analizando el Wazoo, te dice, che, este usuario borró todo esto. ah, O modificó todo esto. A veces, obviamente, le puedes dar directorios específicos para que puedas analizar, y está bueno porque en algunos casos, eh, en otro proyecto de un cliente, sí, necesitaban eh, un directorio especial de la aplicación, analizar qué archivos se estaban modificando. Entonces vos le ponías, che, analiza esto, este directorio, y listo, tum. El chabón tenía un log de todo eso. Bueno, hay que tener cuidado que no se mame y te empiece, ¿viste? claro, Es un toma. Igual ahí le puedes configurar, ¿viste? Generalmente se configura por las dudas, no sé si lo hicieron. Fuera de Bazoo, viste que tenés el Kibana y todo lo que es el Elasticsearch, lo que hacen los índices, la política de índices, viste que es medio enroscado eso, pero le sí, puedes decir, no, bueno, no, no, no lo configuramos eso. tiene sus cosas, pero ahora lo han mejorado, es más visual. Si bajaste una de las últimas, le decís, bueno, a ver, viste que te guarda un índice que dice Wazoo Alert y el día, ¿viste? Entonces lo almacena en Elasticsearch. Entonces ahí le puedes decir, bueno, vos guardame 90 días para atrás. Después de los Claro, 90 días, lo que puedo hacer es claro, dejarlo ahí, o eliminar el índice, y vos mantenés una ventana de 90 días. Con lo cual ahí puedes controlar el tema del espacio en disco, que no es poca claro, cosa, porque a veces se te llena el disco, se te palma el Elasticsearch, pues no puedo guardar y empieza a caerse todos los servicios y tú. Eh, claro. el tema es volver a recuperar eso, pero se puede, es un laburito nomás, pero es una política de índices, más que nada para controlar que ya necesitas un año, bueno, pones un año, pero ahí hay que calcular cuántos logs de mega o giga tenés por día para saber en todo un año cuánto de espacio para no Bajo sufrir, necesitar. ¿no? De acá a un año. Porque Claro, generalmente el free storage te complica cuando en los momentos menos indicados. sí. Es así. Copado algo me habías dicho de Wazoo, pero no sabía que estaban ya analizando, y eso está buenísimo. Sí, Sí, sí. sí, le tenemos que dar una vuelta más de rosca para... No, tiene integraciones yo tengo integraciones por Slack. Le puedes poner ay, ¿cómo se llama?
Bashir, Como por Telegram eh, también. Telegram, y después, lo que sí hay que generar ahí diferentes tipos de integraciones, porque si vos metes una integración en un canal, o en cualquier sea, en un WhatsApp, o digo, en un Slack channel, en uno, todo se te hace una maraña, porque tenés, Claro. viste que el WASU nivela el riesgo de la alerta del 1 al 15. Ajá. 15 algo que sería algo totalmente crítico, y después vas bajando. Entonces yo había hecho como tres canales, yo del 1 al 8, del 8 al 12 y del 12 al 16. Entonces Claro. ahí es como que van, todo lo que es el log estándar va en un canal, los medios van en el segundo, y el que uno tiene que mirar porque algo pasó, que es del 12 al 15, 16 por ahí, que son los eventos que lo categoriza con mucho riesgo, porque yo había puesto uno en todo, en un solo canal, y se te arma una maraña y se te pierde. Claro, no, no lees nada. No, porque es como decimos, es como leer los logs. Te empiezan a llegar Claro, cosas que obviamente tienen prioridad baja, y si no le decís, no, solamente alertame del 12 para arriba, y lo demás no me claro, interesa, que quede en el WASU, total, después lo vemos. Eh, y después tiene otro tipo de notificaciones, ahora que le han agregado, eso es dentro de WASU. Y fuera de WASU, que sería de la UI, viste que ahora la vamos tengo una demostración para mostrarte, que sería más no tanto de las alertas, sino del behavior, de lo que pasa con el flujo de datos. Entonces, fuera de lo que es Elasticsearch, abajo tienen la parte de notificaciones, que ahora vamos a una pruebita, que vos le decís, bueno, a ver, no me importa qué es alerta, me importa que cuando veas 10 eventos de esto, 10 eventos de lo otro, o 100 en un periodo de corto tiempo, mandes una alerta. Eso es a nivel claro, del Kibana, del Elasticsearch que está ahí arriba. Y eso también funciona, anda lindo. Pasa, bueno, hay que ver en cada caso qué es lo mejorcito. Es así. claro. Eso es lo bueno. Bueno, pero los componentes de más o menos el WASU ya lo tenés reempapado. Entonces ahí lo que vos tenés. Ah, más o menos, no tanto, No, no tanto. pero bueno, todo lo que es esto del web, del server cluster, el dashboard, el indexer, lo tenés todo en uno. Bajaste la imagen all in one. Claro, Perfecto, te sí, olvidás. Esta, ahora te voy a mostrar una. Se puede instalar también. Lo que me gustó es que se puede instalar en instancias comunes, en Amazon, en lo que vos quieras, en tipo en máquinas. O sea, ahí hay que hacerlo más a mano porque tenés que bajarte una instalación para el server, para el dashboard, el indexer, que es el Elasticsearch, claro, eh, tipo cluster, y mantenerlo es el tema, porque te que mantener las instancias de cada Linux. Y la que probé últimamente fue en un cliente en Kubernetes, que estuvo ocupado porque ya está la especificación de lo que tiene que instalar, que son más que nada Dockers y demás, y vos le das las configuraciones ahí, y mientras tenga un Kubernetes local, o en AWS o en Google Cloud, lo deploya ahí, vos le das el storage, y el chabón dice, bueno, a ver, levantate dos de Wasu, uno de las cuatro indexer de Elasticsearch, y el tipo se encarga, pack. Lo que claro, me topó de esto es que la actualización, cuando tenés que pasar un upgrade del Wasu del 4.1 al 4.3, a mano, va, pero tenés que instalarlo a mano, actualizarlo a claro, mano. Y tenés que respetar mucho que si actualizás el Wasu, tenés que actualizar el Trustboard y el Indexer en la misma versión, porque se clavan mal. O sea, claro, eh, en el Kubernetes lo que me gustó es que tocas dos líneas de código que te dice la versión 4.3, 4.3, 4.3, y el tipo lo que hace es buscar el Docker de esa imagen, la configuración tuya te la deja, y la deploya. Y a los 2 segundos ya claro, tenés la imagen nueva. Pero bueno, puteás con otras cosas, ¿no? De que tenés que entender el Kubernetes, tenés que entender cómo tratar de hacer cosas manuales ahí, es más claro. automatizado. Te ayuda mucha, pero bueno, te quita otro. Es así, no hay mucho. Sí, Pero sí, yo vi que tenía estas, digamos, 200 partes distintas. sí. Y no, y me decidí por la que es un poco centralizada, porque no, si no, no tenía, no me No, no, podía. no tiene sentido porque para ustedes, o para, como decimos, 40, 60 instancias, sobra esa all-in-one, y además es más fácil para mantenerla, más fácil para todo. Sí, Ahora, cuando tenés que escalar a cosas más dinámicas que crecen en el tiempo, 200 containers, 300 containers de los clientes, ¿no? Que tenés que analizar, que serían 300 agentes más o menos.
Ya ahí tenés que meter un clúster porque no le da el CPU ni nada para hacer los 4 servicios que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, Claro, tiene sus cosas. Lo bueno es que es maleable, eso me gustó, y que puedes tocar mucho y que puedes jugar mucho, eso es lo copado. claro, Que viene una nueva infección ransomware de tal cosa, de Windows, que yo, bueno, lo ajustás a ver cómo se detecta eso, te da las reglas para eso y listo, no hay mucho. Eh, pero bueno, tiene sus cositas. Bueno, lo que vimos que se puede hacer esa integración es que ya lo sabes cómo es, así que no. Se puede hacer con GitHub y eso, pero hay un truquito. Yo en un cliente le quise hacer la integración con GitHub. Está bueno porque para ver qué está pasando en los repositorios y demás, y ahí si hay una infección. Pero claro, te exige el Enterprise, el GitHub, ah, porque te pide la API para leer no sé qué opciones del GitHub, que son a nivel de organización, y si es el estándar, no te deja. Queda boyando claro. ahí. Y así que ese es un truco malo porque no estaba re bueno, pero no funcionó. Porque la empresa tiene que pagar un hip hop que es gratis por uno pago, ¿para qué? Para que monitoree cosas y Claro. no vale la pena. No vale la pena. Vamos a ser Y que lo después tenga. investigué, nosotros tenemos, bueno, Google Cloud para todo lo que es Mail y Drive. No sé, Bien. ahí veré si hay alguna integración como para, A ver ahí, con mails no, porque está separado. Habría que ver con drives. Porque fíjate si está el Office 365. Yo tengo integrado con Google Cloud, pero a nivel de los servicios del cloud de atrás, ¿no? Viste, como si fuese Amazon. claro, Sería las instancias, del computing, digamos, ¿no? De, exactamente. Pero habrá que investigar que cambiar la comunidad porque el Drive sería algo interesante. claro, Aunque si el Drive lo tenés sincronizado a los clientes tenés el agente de Wasu, ya ahí tenés un. algo estar analizando igual. Estás analizando si te meten un ransomware o algo, estás analizando que, che, me están actualizando y entró por acá por lo menos. ¿Entendés? Claro. Sí. Igual el Drive lo tienen con el tema de las versionados de 30 días para atrás o algo de eso, o lo tienen normal. No, no, lo tenemos versionado Bien, y tenemos el Vault también de Google. bien, perfecto. eh, pero bueno, viste que el versionado lo puedes usar siempre que estés usando el web, digamos. Si lo tenés integrado, el versionado no te anda. Sí, sí, tiene sus cosas. Sí, y bueno, y había ransomware nuevos que lo que hacían era reescribir tantas veces el archivo cifrado para que te pise todo el historial Claro. de las versiones. Pero bueno, este es el huevo y la gallina, ¿no? Es un tema. No, acá te quería mostrar, esto sería como ok para el día de mañana, pero lo que yo había Claro. implementado en AWS, que fíjate ahí que serían todas las integraciones que yo hice, que yo te comentaba que podíamos integrar todo un ecosistema para analizar toda la arquitectura. Por ejemplo, acá lo que es el rojito, que es Security Hub y WarDuty, es específicamente servicios de AWS integrados en el Wasu. Mm, Eh, Acá tengo el clúster de lo que es el Wasuk integrado con el Slack y el Wasu Server y demás. Estos son los agentes que están instalados en todos los containers chiquititos de la aplicación. Y también el Wasu hablaba con el WAF de este lado, que es Web Application, que es un firewall directamente de AWS. Entonces, con una lambda, que es una función que está ahí analizando dónde vienen los récords de los usuarios, y el WASU había una integración de decir, che, bloquea esta IP, habilitar la otra. claro. Uno podía atajar un poco ahí. Pero bueno, está bueno saber que estas cosas raras así de alto nivel, primero uno la tiene que dibujar porque después para implementarlo, si lo implementas de abajo del todo es un lío porque te perdés, pero si armás un esquema general de, che, voy por acá y bueno, uno va implementando de a poquito con el tiempo y está copado. Así que tiene sus cosas. Y en O sea Google, que, digamos, si vos tenés una aplicación web en, no sé, en Amazon, además le tendrías que contratar a Amazon un servicio de firewalling, digamos. sí, sí, o sea, a no ser que vos instales en tu instancia un Apache con el Mod Security para hacer de WAF y lo mantengas vos y toda la carga de records vengan a esa instancia, la mantenés vos. Ahora, si querés escalar que protegerte contra ataques de denegación de servicio y otros tipos de ataques y sea más administrable, es como que el WAF se lo atachás a un load balancer o a un CloudFront, entonces se pone como atrás de ahí antes que tus instancias.
Entonces, claro, las instancias no les llega el ataque o los requests que son malos, sino que los bloquea automáticamente. Obviamente hay que configurarlo, decirle, che, estas bloqueame, estas no, tiene sus reglas, pero se pone adelante de tus servidores para proteger de ataques. Y lo más importante, la denegación de servicio y demás que te llegan, para no te llegue la instancia, directamente te lo pones adelante. Y creo que, ¿cuánto salía? No sé si $200 al mes más o menos, pero usándolo a full, o sea, claro. usándolo a morir. Pero bueno, todo suma, ¿viste? Cada vez que usás, Sí, 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 son $200 por mes, digo. y al año, bueno, se va sumando. Pero bueno, hay que ver el costo, en ese caso hay que ver el costo de eso o implementarlo uno y asumir nada más. Pero bueno, Claro. es como todo, es un temita. Bueno, el tema de deployment ya sabías que en Lolly One Ujú. estás probando, AMI de Amazon yo probé, VirtualBox no probé, pero probé en Fargate y en Kubernetes, en AWS y en Google Cloud. Sí, pues viste, AWS tiene Fargate y Google Cloud tiene Kubernetes, viste, cada uno va por... Es parecido, pero no, pero bueno, es como todo. Y acá te voy a mostrar una demo que tenía grabada por aquí. Algo te expliqué esto de brute forcing, pero bueno, te quería mostrar acá. Este es un ejemplo de algo real que de un dashboard de un cliente. Fíjate que tenemos un ejemplo de un clúster Wasu en AWS. Acá estamos viendo logs de un mes, más o menos unos 10 agentes instalados que están reportando a esta entidad central del clúster de SC de Wasu. Acá estamos viendo una anomalía que estamos viendo en tiempos reales. Tenemos 4.228 autenticación fallida. Entonces eso nos da qué está pasando, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es específicamente. Tenemos la evolución de las alertas en un histograma de un mes atrás. Después tenemos el top 10 de los agentes que están reportando este WASU, el nivel de alerta de cada uno. Y acá tenemos el top 10 de técnicas y ataques del Mitre, del framework Mitre Attack, donde podemos identificar que, bueno, que en forma general tenemos eh, intentos de SSH, vueltas válidas, de lesión de archivos, fuerza bruta que nos llama la atención, intentos de explotación pública desde Internet hacia un puerto 80 o un web server. Entonces lo que más nos llama la atención acá es, ok, tenemos autenticación fallida. Si hacemos clic ahí es como que nos vamos metiendo para adentro, filtrando específicamente sobre estos eventos. Y acá estamos viendo un nivel de alerta que llama la atención, ¿no? De 800 en diferentes periodos de tiempo y de días. Hay una ráfaga de 800 requests o alertas que están alertando de diferentes nodos. Intento de login a un servicio SSH por fuerza bruta, con lo cual acá nos llama la atención de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Eh, si vamos específicamente a logs en los eventos, podemos ver diferentes datos para tomar acción, ¿no? Esto sería la proactividad y monitoreo de lo que estamos hablando. Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, acá estamos viendo que diferentes alertas de diferentes agentes que están reportando al WASU. Y fíjense, intento login de un usuario inexistente, user inválido, autenticación fallida. Bueno, vamos a ver uno. Donde acá tenemos, por ejemplo, cada evento, cada registro, WASU toma y taguea diferentes informaciones. Por ejemplo, de dónde vino el request. De este lado, este ejemplo es de China, vino una petición hacia este agente que está en Amazon desde esta IP o pública de origen. ¿Con qué? Con un destination user en SSH que dices, bueno, es como una herramienta que está tratando de eh, probar usuario y contraseñas de forma aleatoria. ¿A qué servicio? Al SSH, que está público, que no debería estar público, pero algo ha pasado que alguien deployó un servicio y habilitó el SSH para todo el mundo, que en realidad debería serlo cerrado o accedido por VPN. Después internamente Wasu taguea y correlaciona estos eventos con el nivel de grupo, por ejemplo, que es una autenticación inválida, un inválido login de ese servicio. Eso lo hace en base a reglas y es muy importante el tema de las reglas, como es esta que era 5710.
Esta regla es la que se activó cuando el WASU detectó ese log en ese agente. Después le dan unos tags para poder utilizar esto en las gráficas que vimos anteriormente, el emitter attack y demás, y el timestamp de cuando sucedió y demás. Lo interesante de esto es que una vez detectado esta anomalía de intento de cracking de fuerza bruta, lo que podemos hacer es, con este rule ID, le podemos configurar al clúster de WASU de que cuando detecte esta regla, en un periodo de tiempo de ataque de fuerza bruta, lo que hace es automáticamente lanzar un comando al agente o al firewall que se puede configurar integrado con AWS o Google Cloud para que bloquee esa IP de ese cliente de China, por ejemplo, en este caso. Entonces, automáticamente las próximas peticiones de ataque de fuerza bruta que tengamos sobre este servidor o cualquier servidor, lo que hace WASU es activar el firewall de ese agente y bloquear la IP pública en el momento. Con lo cual tenemos un monitoreo real, en tiempo real, proactivo, que manda notificaciones en Slack o lo que uno que necesita o en mail, y automáticamente cuando detecta este tipo de regla, bloquea la IP y entonces tenemos un monitoreo y una proactividad y acción en el momento para que frenar estos tipos de ataques. Para que volvimos. Es capaz que me reinicia todo. ¿Ese tipo de análisis lo han podido probar en algún servicio? No, no, no. No. Este agente, por ejemplo, ¿dónde corre? O sea, es un agente que corre sobre el servidor de Amazon que está expuesto. Eh, ese agente, claro, ahí en ese cliente tenemos, eran 5 o 6 IP privadas, pero son 5 o 6 instancias de AWS, por ejemplo, que están corriendo, y alguien sin querer ha puesto público, por veces los desarrolladores entran, tocan, ¿viste? Por más que uno va, bien, Claro, avisa, cierra, qué sé yo, después te viene, actualizan el sistema y te reinicia, te deployan a otro servidor y queda con ese SSH abierto por defecto. Entonces, el agente está en cada instancia. Entonces está reportando exacto. al WASU. Entonces, el centraliza, de forma central, lo que hace es, ok, esta regla machea con el ataque de fuerza bruta y en eso o te alerta o toma acción, dependiendo de cómo esté Claro. configurado. Sí, sí, está, si vos no le pones a la gente, no hay forma que No, sepa. no, no, claro, pero a mí me quedaba la duda si era un agente corriendo, digamos, en una instancia AWS o hay una, no sé, o venía dentro de una, como dentro de una aplicación, alguna especie de API que se comunicaba con Wazoo. Me quedaba la duda esa, digamos, Bueno, si era solo un agente corriendo en una instancia de Unix o de Linux en AWS, sí, sí, en este caso es un agente, el agente reporta como si fuese al master, al cluster de master Wazoo. de WASU. Sí, lo hace por API, pero el agente. O sea, si vos no le pones el Claro, agente, no tenés forma de... O sea, si no le hubiesen puesto agente a esas instancias, no, estaríamos no te tranquilos das. que, che, no pasa nada, está todo Claro. andando, hasta que se empieza, o te entran, o directamente se cae el servicio por un ataque de negación de servicio. A veces se da cuenta el Wasu que te están atacando un servicio, haciendo un ataque de negación, porque empieza a ver, el Apache empieza a quedarse sin memoria, empieza a matar hilos. Entonces dice, che, hay un flood attack de este proceso, porque están cayendo muchos procesos por falta de memoria. Eh, Claro. Igual estos agentes, no sé si lo viste, pues se puede instalar en Windows, en Mac. Por eso yo te decía que se puede instalar en los usuarios finales, en cualquier lado que por lo menos se instale en Windows, Linux, Mac, va a andar. Eso no es problema. Pero bueno, sí, uno Sí, ataca. En principio, lo más importante es la aplicación y el negocio. Pero bueno, después uno puede ir más allá además de. Sí, 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 sirven los antivirus y demás, pero siempre estás corriendo de atrás, ¿entendés? Con los antivirus. claro. Los antivirus te van a detectar, a no ser que detecten más o menos por heurística, pero aún así lo dan de baja, o sea, cuando te hacen un ataque. Como es, pero si tienes un agente que a nadie le va a dar bola, porque está analizando logs y está analizando comportamiento, ok, está ocupado. Lo que he probado también es uno meter análisis de script, por ejemplo, en Windows o en Linux, que son scripts que están, por ejemplo, que te detecte si alguien hizo un doble get en un comando, ¿viste? Que te quieren bajar un archivo.
Bueno, podés Ujú, detectar eso, hay un proceso que puedes decir que chequee o los comandos que tipea el usuario, o cuando hay un proceso que hace un doble get, que vos en la lista de procesos sabes que está ejecutando, lo tomás y levantás una alerta de eso. Después lo claro. analizás, pero ese me salvó muchas veces porque para evitar de que alguien te baje una imagen o algo específico, alertás, listo. Entonces, este framework de evaluación que estamos viendo acá, lo vamos a hacer, viene simple y rápido. Consta de 6 niveles. Esos 6 niveles son niveles de madurez. Cada uno tiene un nombre, le hemos puesto, pero eh, por ejemplo, hay empresas que están en el nivel uno. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, tienen un antivirus en las computadoras, tienen unos firewalls por ahí más o menos configurables, tienen unas políticas básicas de contraseñas, tienen unos respaldos locales de backup de datos. Y bueno, lo que tiene que empezar a hacer es, che, ¿qué tengo yo en mi empresa? ¿Qué temas de esto yo estoy tocando? Por ejemplo, si estamos viendo acá que yo estoy haciendo un hacking ético externo e interno para ver cómo responde mi empresa frente a un ataque, fíjense que eso es un proyecto dentro de todo este bosque para proteger mi empresa. Entonces, lo más importante en principio es decir, bueno, a ver, al principio yo cómo estoy. Bueno, este framework te permite decir, che, a ver, ¿cómo estoy? Tengo un antivirus, tengo firewall, tengo respaldo periódico. Entonces uno empieza a tachar temas que ya está trabajando. Tengo, por ejemplo, a ver, gestiones de parches de sistema operativo y actualización continua. Entonces, en primera visibilidad es, ¿yo dónde estoy parado? ¿Qué temas yo acá estoy implementando actualmente? Y eso nos da pauta que después vamos a trabajar en todos los proyectos que nos permita avanzar del nivel uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y a veces podemos trabajar en forma separada en diversos temas que son relacionados en diferentes niveles. Eso nos permite algo importante, tener certeza de dónde estamos parados y después decir, me falta todo esto, pero saber que lo podemos priorizar de acá a un tiempo y empezar a trabajarlo como empresa. Eso es buenísimo, porque la idea de este framework es que sea práctico, trabajar en proyectos. Entonces, uno va tachando, como dice, proyectos que viene trabajando, obviamente que son incrementales, o sea, si estoy el 3 porque tengo que hacer todo el uno y el 2, pero lo más importante es saber dónde estoy y dónde puedo llegar. Y el día de mañana, si estoy en nivel 6 y tengo que cumplimentar o certificar una norma, el gap es chiquitito. ¿Por qué? Porque yo habré trabajado con todos estos niveles anteriores y todos estos controles están mapeados con la ISO 26001 y el CIS versión 9, con lo cual todas las normas más o menos van por un mismo lado, aunque algunas son más específicas en unas que en otras, dependiendo de la situación, de las regulaciones, pero ya el camino no es lo mismo hacer todo de cero que ya tener un camino armado. Y si uno no quiere certificar, no pasa nada, porque uno ya tiene lo más importante, tiene una estructura, una estrategia proactiva. Esto permite tener un monitoreo, tener un control de cambios, tener capacitaciones, tener simulaciones, saber dónde estoy parado, analizar los riesgos y mitigarlos. Esto es totalmente importante. Entonces, lo primero es conocer el nivel de madurez. Che, ¿qué proyecto estoy trabajando el día de hoy en mi empresa? Y hacer un paso hacia esa mejora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ese camino es paso a paso de hacer de acá a tres meses ciertos tipos de proyectos. Una vez implementados, hacemos los próximos 3 meses otros proyectos y así vamos avanzando en este framework. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahí vamos a ver. Primero evaluamos los diferentes riesgos y activos que tiene la empresa. Los riesgos es, por ejemplo, hay que hacer una lista, hay que hacer un checklist de todo esto y un registro de, en mi empresa, bueno, hay un riesgo de ransomware, de ataque ransomware, de phishing, de ingeniería social, de explotación de vulnerabilidades. Empiezan a enumerar un montón de cosas. Después que hacemos esta evaluación de riesgo de activos, pasamos a hacemos una auditoría. Che, sabemos dónde estamos parados, vamos a hacer una auditoría, cómo están las configuraciones, cómo tenemos documentación de esto, de aquello, de otro, tenemos procesos, tenemos registro, evidencias de esto. Bueno, uno hace un relevo de todo eso. Entonces ahí uno hace una madurez de dónde estamos parados, con toda esta documentación, con esto que falta, que no. Y lo más importante es, ok, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Y bueno, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, ¿a qué nivel vamos a llegar de ese framework? Y lo que hacemos ahí después de ese paso es hacer un proyecto de roadmap de 3, 6, 12 meses.
Entonces eso es buenísimo porque te da claridad a dónde tengo que ir y uno puede presentar a la gerencia y como empresa saber dónde estoy parado, dónde tengo que trabajar. En, en empresas anteriores, en la última, tenemos un ejemplo acá que estaban en un nivel de madurez inicial en el lado izquierdo que están viendo ahí, para allá, no para allá, sí, para allá. Fíjense que de diferentes tipos de niveles, tenía un cierto nivel de madurez, un 60% en nivel 1, un 30% en el nivel 2, un poquito de allá, bueno, tenía algunas cositas. Bueno, después de trabajar un año y haciendo todo este framework, logramos unas 400 mejoras de gestión de gestión de madurez de la ciberseguridad de esta empresa. ¿Cómo? Bueno, llegando después de un año trabajando en todos los proyectos y habiendo complementado lo que habíamos planeado, se pudo llegar a este plan de acción, que tienen, por ejemplo, el nivel 1 del 60 pasó al 85, el nivel 2 ya mucho más ampliado, el nivel 3 ya trabajamos un montón de temas, el 4 y el 5 y están ahí. Entonces, el día de mañana de a poquito van manteniendo este estado de maduración y van mejorando, implementando nuevas mejoras. Así que esto es buenísimo porque esto te da una visibilidad de dónde estoy parado y mira lo que mejoré después de este cierto tiempo, ¿no? Esto está buenísimo. Entonces lo que siempre decimos es pasar de ese caos reactivo cuando me pasa algo y acciono, sino, che, pará, podemos trabajar de antes, un poco más ordenado y proactivamente. Entonces, si sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde podemos ir, más allá de que aparezcan nuevas amenazas que van a aparecer, pero sabemos que tenemos un plan, tenemos un proceso de cómo, un framework que nos podemos meter y tenemos un control de eso. Entonces acá vamos a explicar 3 simples pasos de cómo hacemos de esto del framework, ¿no? De esto que vimos recién. ¿Cómo hacemos el diagnóstico inicial de madurez? Bueno, lo que hacemos es determinar el objetivo es determinar el madurez actual, el que estamos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que revisar todos los proyectos que vimos en ese framework, qué tenemos implementado en nuestra empresa y qué tenemos implementado, en qué forma, en una escala de madurez del 1 al 5. Esto es, 1 es, por ejemplo, implementación de segmentación de redes de la empresa, o es en el cloud, física, no importa, ese proyecto. ¿Cómo lo tengo implementado? Por ejemplo, en el AWS, en Amazon. Tengo todas las redes en el networking en una sola red y todos los ambientes de stage de producción y testing ahí adentro. Bueno, a ver, el nivel de madurez es 1. ¿Por qué? Porque yo debería tener 3 tipos de cuentas por cada environment. Entonces, tenemos una escala de madurez de ese proyecto entre 1 que no tengo implementado, vamos a decir que un 3 lo tengo medianamente implementado, pero necesita mejoras, y un 5 es lo tengo implementado y monitoreado, y con evidencia, que no es poco. Entonces uno tiene que registrar todas esas observaciones que tenemos de cada proyecto, qué punto de madurez tenemos actualmente. ¿Para qué? Porque ahí identificamos qué tenemos que más o menos, qué tenemos bien y qué tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Eso es más importante. Eso nos lleva al paso 2. Esto sería analizar los riesgos de qué? De todas las amenazas que tenemos que identificar, esos riesgos que tenemos de nuestra empresa y, por ejemplo, si tenemos el riesgo de infección de ransomware o infección de ransomware por phishing, por ejemplo, como algo crítico, obviamente, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, eso tiene una probabilidad que ocurra alta y un impacto totalmente crítico. Entonces, uno puede empezar a catalogar por este lado una planilla con análisis de riesgo por cada tema, probabilidad que ocurra, alto, medio, bajo, el impacto. Entonces ahí empezamos a identificar, che, de estas amenazas, bueno, ¿a cuál tengo que empezar a trabajar? Entonces, con esas amenazas que, por ejemplo, en este caso sería ingeniería social con ransomware, identificamos el riesgo y la probabilidad que ocurra puede ser alto y el impacto es totalmente crítico para mi empresa, por ejemplo. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es identificar los proyectos que mitiguen a este riesgo, que es el phishing. Entonces tenemos que empezar a elegir los proyectos del framework que nos permitan minimizar este riesgo de esta amenaza. Entonces, uno lo que permite hacer es, tenemos un problema, entonces visibilizamos que con estos proyectos uno puede mitigar este problema. Entonces,
Por más que la probabilidad ocurra, sea alta ahora y el riesgo totalmente crítico, la idea es que esa probabilidad empiece a bajar cuando apliquemos controles y proyectos implementados. Entonces, esos riesgos después se priorizan, más que nada por urgencia o vialidad, ¿no? De esto es lo urgente, esto lo medio y lo bajo. Lo más importante es identificar los riesgos, en este caso ingeniería social, que por ese medio, por un phishing, me ingresa un ransomware y me cifra la información. Bueno, ¿cómo yo mejoro eso en mi empresa? Identificamos los proyectos en ese framework, que lo vamos a ver ahora, cómo quedaría, y eso es totalmente importante como paso 2. Vamos a borrar acá. Como paso 3 es, ok, yo tengo los proyectos, sé el análisis de riesgo de lo que es ingeniería social y phishing ransomware. Entonces lo que vamos a hacer es definir un roadmap de acá a 3 meses o 6 meses de los proyectos que yo tengo que trabajar para ese tipo de amenaza. Entonces yo en los primeros 3 meses puedo meter proyectos bien rápidos, que sean cortitos de implementación y impacten en el control muy rápido. En proyectos de 6 meses un poco más intermedios, ¿no? Que necesitan más tiempo. Y en 12 meses mejoras complejas. Entonces uno después define fechas y plazos para asignar. Se asignan roles o más que nada responsables en cada proyecto. Y se hace un monitoreo en el tiempo de cómo se implementa ¿no? Entonces, ahora, ¿qué próximos pasos pueden seguir? Bueno, uno es, obviamente este framework, como lo explicamos recién, lo pueden hacer por su cuenta. Ahora por correo electrónico le va a llegar mañana el replay de este video y recursos del framework para que lo tengan ahí y lo puedan imprimir y puedan trabajar, che, ¿dónde estoy parado? ¿Y dónde puedo trabajar? Así que lo pueden usar como guía, pueden identificar las brechas, definir los proyectos y trabajar, aplicar al ritmo de la empresa. Ahora, si necesitan ayuda, nosotros podemos hacerlo también con ustedes para trabajarlo. Tenemos un paquete de servicio para pyme y startup que lo que hacemos es acompañarlos en un diagnóstico integral, hacemos simulación de ataque hacking ético, diseñamos este roadmap priorizado y personalizado para la empresa, trabajando en conjunto con la empresa, obviamente, y tienes consultorías personalizadas. Esto es como un socio que nos ponemos al lado de ustedes o de la empresa para trabajar en este tema específico para implementar el sistema y que empiece a rodar, ¿no? Que es lo más importante. Y opción 3 es, obviamente, si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer con nosotros, pueden tener una consultoría gratuita con nosotros sin compromiso de 30 minutos. Cuando quieran, nos agendan un calendar en nuestro sitio web o nos pinguean directamente por LinkedIn o YouTube. Y hacemos una consultoría gratuita de a ver qué necesitan, cómo están, y le podemos decir por dónde tienen que ir y cuál es el camino, que es lo más importante. Eh, Así que esta estrategia de ciberseguridad para mí en startups, hay que hacer un diagnóstico integral con este framework que está alineado con el ISO 27001 y el CIS versión 8. Eh, Tiene sesiones de consultorías personalizadas, se lo hacen con nosotros, obviamente, donde podemos evaluar los riesgos y hacemos un roadmap personalizado de 3, 6, 12 meses y dependiendo de la empresa, a veces trabajamos en forma colaborativa para implementar tecnológicamente y técnicamente la mayoría de los temas, aunque muchos temas se abordan en forma colaborativa, ¿no? Que es lo más importante.